Bien, chicos, ahí estamos grabando de vuelta, ¿sí? Este es el power que ustedes tienen con respecto a aparato respiratorio, así podemos chusmear algunas cositas de acá del material de clase, de lo que estuvimos hablando en la primera parte del Zoom, ¿sí? Acá tenemos todo lo que estuvimos hablando recién, perdón. Cada una de las partes que tenemos, fosas nasales, con la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios con el árbol branquial, los pulmones, la mucosa respiratoria, las funciones principales y acá tienen nombradas cuáles son las funciones accesorias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de calentábamos el aire, filtrábamos el aire, hacíamos esta defensa que iba a ser a través de las mucosidades que teníamos y los senos paranasales que van a ser los encargados de humidificar el aire que respiramos. Esto para que se entendiese, ¿sí? Vieron que les decía que tenemos mayor cantidad de oxígeno que de dióxido de carbono en el alveolo. Esta es porque la proporción de oxígeno en el aire es aproximadamente un 21% y la del dióxido de carbono de 0,03%, o sea que es casi nada. La mayoría del aire que respiramos no es oxígeno, sino que es nitrógeno. Por eso van a ver el día de mañana que los pacientes que están intubados o los pacientes que tienen que recibir soporte ventilatorio, en la presión de oxígeno está a 21 grados, ¿sí? O sea, es a 21. No se le da más la saturación de oxígeno, ¿sí? El único momento en el cual se hace un cambio a la cantidad de oxígeno que recibe el paciente es por indicación médica, sino siempre que vean un paciente que esté recibiendo oxígeno es al 21%. Esto para que tengan una idea, ustedes ya habíamos hablado en primeros auxilios de lo que era la saturación de oxígeno, ¿sí? Lo que es la oximetría. Eso es medir la cantidad de oxígeno que está circulando en sangre unido a la hemoglobina, que es un pigmento proteico que tienen estas células que son los glóbulos rojos. ¿Bien? Y la saturación de oxímetro, esto lo habíamos visto también, recuerden por favor que la variación normal tiene que ser casi de un 100%. De 95 a 99 a 100% es lo que es normal. Todo lo que esté por debajo del 95% ya se considera hipoxia. ¿Estamos? Hipoxia leve, moderada, severa. Pero por debajo del 95 no está bien, ¿sí? Y es algo que ya uno tiene que empezar a ver qué le está pasando a esa persona que no está saturando bien, por qué no tiene esa buena saturación, ¿sí? Esto sobre todo hoy en día ya se considera uno de los signos vitales, por eso también está refuerzo, aunque ya lo vimos, de que lo tengan en cuenta. Bien, acá tenemos los procesos de inhalación y expiración, ¿sí? Inspiración, expiración, inhalación, expiración, es lo mismo, ¿sí? Inhalamos y expiramos. Y esto también lo habíamos visto en las frecuencias respiratorias. Bien, acá lo tienen ajustado a quienes, a las edades y a la edad del sexo. ¿Estamos? Nosotros en primeros auxilios lo vimos para los adultos, habíamos dicho una frecuencia respiratoria de 14 a 20 por minutos, me toma a los adultos, fíjense en el rango menor de los hombres y el rango mayor de las mujeres, 14 a 20, me comporta estos dos. En los pediátricos, fíjense en que ellos tienen un promedio de frecuencia respiratoria mucho más rápido que el de los adultos. ¿Bien? Hablamos de 20 a 30 o de 30 a 36 respiraciones por minuto. Esto es interesante. Fíjense que este dibujo es muy parecido a lo que estuvimos haciendo recién. ¿Sí? Tengo la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, todos los bronquios, ¿bien? Los pulmones. Y acá hay una división que está buena que ustedes la tengan en cuenta. Cavidad nasal, junto con los senos paranasales. La faringe y la laringe pertenecen a la vía respiratoria superior o vía respiratoria alta. Tráquea, armos bronquiales y lo que van a ser los pulmones es vía respiratoria baja, ¿sí? O sea que si el día de mañana les digo, chicos, tengo un paciente en el box 4 que tiene una infección de vía respiratoria alta, ¿dónde está el problema? Del cuello para arriba, ¿estamos? Si te digo, tengo un paciente que tiene sospecho que tiene una infección de la vía respiratoria baja, sabemos que el problema está del cuello para abajo. Probablemente sea una infección a nivel de los bronquios, ¿sí? Una bronquitis, una bronquiolitis, o a nivel ya del pulmón en sí, que el paciente tiene una neumonía, ¿sí? Está afectado los alveolos.
¿Bien? Eso es más que nada, nos sirve para lo que es la anamnesis. ¿Todo el mundo sabe o escuchado la palabra anamnesis? ¿Saben lo que es? No, no, no. Anamnesis es No. el cuestionario, ¿sí?, que uno le hace al paciente, ¿sí? Se llama anamnesis. Cuando uno va al médico, ¿sí?, cuando recibimos al paciente, uno le pregunta, ¿sí?, la edad, tomamos los antecedentes del paciente, qué le pasa, por qué solicita. Todo ese proceso de cuestionario se llama anamnesis, ¿bien? ¿Y por qué decimos que esto nos facilita la anamnesis y después la clínica del paciente? Porque las patologías que me afectan a la vía respiratoria alta y las patologías que me afectan a la vía respiratoria baja son bastante diversas, ¿bien? Entonces, que el paciente me diga que tiene molestias en la zona alta, ya me está a mí dando una indicación de por dónde puede ir el diagnóstico. ¿Estamos? No es lo mismo que me diga que siente una punzada o siente dolor en el medio del pecho o en la espalda, ¿bien? Me da diferentes herramientas cuando hago el cuestionario, la anamnesis, para saber dónde arrancar para ver a este paciente, ¿sí? ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Eso es la anamnesis, ¿bien? Ahora, con respecto a la faringe, ¿sí?, yo me voy a ir ahora de vuelta a la pizarra, después volvemos al Power, porque yo siempre que les armo el material, se los armo para que sea algo que les quede para toda la carrera, ¿sí? Hay chicos, por suerte, de tercer año que todavía siguen viendo algunas de las clases de biología, ¿sí?, o de anatomía, me parezca raro. Así que está bueno y tienen mayor cantidad de información de lo que me interesa a mí puntualizar al momento de estudiar. ¿Estamos? Quiero que vean esta imagen que está acá, que la tengan en la cabeza, ¿sí? Esta es una imagen, es un corte coronal, ¿estamos? O sea que le estoy viendo, al paciente estaría mirándome de frente, y estoy viendo la parte posterior, ¿estamos? Desde adentro hacia la parte posterior del paciente. O sea que acá es la faringe, esto es faringe, esto es faringe, ¿estamos? Lo estoy viendo de adelante, ¿bien? Ahí la estoy viendo de costado. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque con respecto a la faringe, hay un par de cosas que es lo que realmente me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Y acá algo que va a ser muy importante y a mí me interesa que sea un concepto que lo tengan como enfermeros de acá hasta que se reciban y estén con los pacientes, ¿bien? Para entender eso, vamos primero con esto. La faringe va a ser considerada un hemicilindro músculo Perdón, ¿cómo dijo? facial. Hemicilindro, dice, profe. Hemicilindro. Me falta una R, ¿no? Cilindro. Sí. Ahí está. Un hemicilindro músculo facial. ¿Qué significa músculo facial? Músculo facial porque no está hecha de cartílago, no está hecha de hueso, sino que la faringe es muscular, está hecha de músculo, ¿sí? Y los músculos, si alguna vez ustedes cocinaron con carne, vieron que muchas veces cuando uno compra un corte de carne como el vacío, como el peseto, tiene como toda una telita transparente arriba la carne, uno la puede separar de lo que es realmente lo que estás comiendo. Esa tela que ustedes ven transparente se llama fascia, ¿sí? Las fascias organizan las fibras musculares en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la faringe es un hemicilindro, me está diciendo la forma. Es un cilindro cortado a la mitad, hemi de mitad. Micrófono abierto, si pueden apagar, por favor. Es un hemicilindro músculo facial. Hemi de mitad, cilindro de la forma que tiene, y músculo facial me está diciendo de qué está hecha. ¿Estamos? Está hecha de músculos con sus fascias, ¿sí? Por eso, de vuelta, si ustedes miran esto que está acá, ven que tiene forma de cilindro, pero es un cilindro que está cortado a la mitad. Por eso es un hemicilindro, ¿sí? Y si ven todo el color, me está representando que esto, músculo. No hay cartílago, no hay hueso, no hay ninguna otra cosa. Simplemente músculo. ¿Estamos? Entonces, por definición, ¿qué es la faringe? La faringe es un hemicilindro músculo facial. Con decir eso ya estamos diciendo qué forma tiene y estamos diciendo de qué está compuesta este órgano, ¿sí?
Bueno, ahí me preguntaba Antonella Sosa, ¿qué problemática tenemos dentro del sistema respiratorio? ¿A qué te referís, amor, con problemáticas del sistema respiratorio? ¿Qué patologías podemos tener del sistema respiratorio? Dijo algo del asma. Profe, yo decía sobre el asma, porque bueno, yo tengo problemas de asma y bueno, quería saber más o menos qué patología o qué es lo que nos provoca el poder tener el asma, o sea, El qué asma, amor, es una tenemos. respuesta inmune exagerada a un estímulo, ¿sí? Y lo que pasa es, ¿te acordás que hace un ratito dijimos que por todos los bronquios y demás hay unas mucosidades, ¿sí? Y ahora vamos a ver, cuando empecemos a ver la parte de que están hechos, los bronquios tienen, entre los anillos que son de fibrocartílago, hay músculo liso, ¿estamos? Entonces, lo que le pasa a una persona con asma es que polvo, los ácaros, el polen, hay un montón de elementos que entran por la respiración común que el sistema inmunitario, que es el sistema de defensa, los toma como algo malo que nos puede generar daño a tu cuerpo, pero en vez de que tu sistema de defensa reaccione como de una persona que no tiene asma, vamos a poner una persona entre comillas normal, o sea, que no tiene esta patología, tu respuesta inmunológica es exagerada. ¿Estamos? Es lo mismo que yo prenda un fósforo y en vez de soplarlo me tires un balde en la cabeza de agua. ¿Estamos? Es una respuesta exagerada a un estímulo. ¿Bien? Y esa respuesta exagerada se manifiesta en inflamación. Se inflaman todo lo que es el árbol bronquial. O sea que el músculo que tenés en los bronquios se empieza a dilatar, se vuelve hinchado y molesta y se engrosa también lo que es la mucosa respiratoria. Eso hace que sea mucho más difícil que pase el aire y por eso la persona asmática tiene dificultades para respirar y en las crisis asmáticas tenés esas sibilancias, la tos y esa dificultad marcada respiratoria. ¿Estamos? Está inflamándose de forma exagerada tus vías respiratorias y es difícil que pase el aire. ¿Estamos? Por eso es que tenés asma, ¿sí? O eso es el asma. Es una respuesta alérgica. Muchas gracias, profe. Sí, en eso tiene razón, porque lo que a mí se me ve es que, o sea, tengo exceso de mocos y, y me cuesta respirar en algunas ocasiones cuando corro o camino bastante rápido y me empieza a picar muchísimo la garganta y estoy tosiendo cada 2 por 3 hablo y ya estoy tosiendo y bueno, ese problema tengo. Sí, porque son momentos de Muchas estás gracias por... exigiéndole a tu sistema respiratorio, ¿sí? Y esa exigencia hace que se te pueda desencadenar una crisis asmática. Por eso lo que se le da al paciente como medicación generalmente son broncodilatadores, ¿sí? El salbutamol, el Claro, famoso PAF de rescate que uno le da al paciente, es un broncodilatador. ¿Qué es un broncodilatador? Bronco de los bronquios, ¿no es cierto? Y sí, sí, dilata, ¿qué hace? Agranda, ¿sí? Estamos intentando que ahora pueda sí, llegar sí. aire a tus pulmones. ¿Bien? Sí, sí, Bueno, igual, mi medicación no me dan salbutamol, me dan otras no, corticoides, sí, y sería, sí, salbutamol es uno para pero me dan, nombrarles que muchos pacientes no lo pueden utilizar porque genera taquicardias, ¿sí? Fue el primero que se claro, me vino a la cabeza. sí, Eh, sí, a mí lo que me dieron de medicamento es un eran primeros polvos para inhalar y bueno, ahora me cambiaron porque no había más Mirá que medicación en está el siendo hospital grabada y la clase, ¿sí? Estás hablando de polvos que estás inhalando ay, así perdón. muy pancha por la cosa, no sé, ¿eh? Pero bueno, No, pero es vos pero sabrás es, qué o hacer. sea, es una medicación. Está bien, yo te creo. Dale, muchas Vamos a gracias, dejarlo profe. ahí. Bien, volviendo entonces a esto de lo que es la faringe, ¿sí? Decimos que la faringe la definimos como un hemicilindro musculofacial, ¿sí? Y la faringe, esto es algo que me interesa que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la función, chicos? Va a ser una vía en común para el aire y el alimento. ¿Estamos? Y esto es lo que les decía que me interesa que ustedes lo tengan en cuenta como futuros enfermeros. ¿Estamos? Les voy a hacer rápidamente, así, bien mucho este dibujo que habíamos hecho al principio, para que les quede. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Digamos, la nariz, la cavidad nasal,
y después teníamos acá a la faringe. ¿Estamos? La faringe hacia adelante se comunicaba con parte del sistema respiratorio que iba a ser esta, a la que llamábamos laringe, después se iba por la tráquea y todo eso. Pero si ustedes ven acá, ¿qué les dibujé? Para acá abajo la faringe se continúa, ¿no es cierto? No es que terminó acá, sino que acá hay otro espacio. Para acá abajo, ¿saben quién está? El esófago. El esófago pertenece al aparato digestivo. El esófago no es aparato respiratorio. ¿Estamos? Pero por acá abajo yo voy a tener a este, que es el esófago, que se termina comunicando con el estómago. Con el estómago. ¿Estamos? Que les dibujé ahí. Bien. ¿Y por qué quiero que esto ustedes lo tengan en claro? ¿No es cierto? Porque muchas veces uno al paciente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerle una sonda que es nasogástrica. O sea, ¿qué es una sonda nasogástrica? ¿Qué hacemos? Uno ingresa por la nariz del paciente, ¿bien? Y luego esa sonda tendría que bajar en condiciones ideales, ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Hacia el estómago. Pero cuando lo hacemos esto, ¿sí? Cuando yo tengo que poner una sonda nasogástrica al paciente, no tengo un elemento que me permita ver en tiempo real si la sonda está en el estómago, ¿sí? Uno está introduciendo la sonda y de igual manera que fue para el estómago, ¿qué puede haber hecho? Puede haber hecho esto. Puede haber ingresado por la nariz, pero en vez de ir por el estómago, ¿qué hace? Va para acá. Se va por la tráquea. Se va por la laringe, por la tráquea, ¿dónde termina eso? En los pulmones del paciente. En el pulmón ¿sí? del paciente. Ahora, imagínense que ustedes están a cargo de ese paciente, ven que tiene puesto una sonda nasogástrica, pero que todavía tenía puesto el stopper, o todavía estaba cerrado, ¿sí? La alimentación. Y dice, pobre paciente, debe tener hambre, se la voy a abrir. Nunca se abre la alimentación hacia el paciente cuando tiene una sonda nasogástrica si antes no tienen el ok por parte del médico, ¿sí? De que la sonda está efectivamente en el estómago. Porque hay una gran posibilidad de que al momento de la colocación se haya cometido un error y la sonda nasogástrica haya terminado en la parte pulmonar del paciente, ¿sí? Haya terminado en vía respiratoria. Y si ustedes le abren la alimentación al paciente y la sonda estaba en vía respiratoria, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Los pulmones se llenan de alimentos. Los pulmones se llenan de alimentos, lo voy a asfixiar, básicamente. ¿Estamos? Obviamente no va a ser proceso de respiración. No, porque los pulmones solamente tienen que recibir aire. No tienen que recibir alimento, no tienen que recibir agua, no tienen que recibir ninguna otra cosa que no sea aire. ¿Estamos? Aire. Y puede ser que con alguna maniobra yo lo haga zafar al paciente en el momento y que no se me muera por eso, pero la neumonía que se agarra a ese paciente después de eso son neumonías que pueden terminar siendo fulminantes. ¿Estamos? Entonces, este es un concepto que quiero que lo tengan en la cabeza, que es una de las cosas por las cuales es importante conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de tener que verificar que realmente la sonda esté bien colocada? Porque la realidad es que la sonda, uno puede equivocarse y en vez de colocarla en vía digestiva, que esté en vía respiratoria. Y si uno no chequea esto o no es consciente de que puede ocurrir este error, realmente las consecuencias para el paciente son graves. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto entonces? ¿Por qué decimos que es una vía en común para el aire y el alimento? Porque acá, ¿qué está? Acá está la boca, ¿sí? Esto es la parte hacia acá adelante, está la nariz, acá abajo está la boca del paciente. ¿Sí? Entonces nosotros comemos por la boca y eso pasa por la faringe y de ahí pasa por el esófago. Respiramos por la nariz, eso pasa por la faringe y de ahí va hacia la laringe y las vías respiratorias. Entonces es una vía en común para el aire y para el alimento, ¿sí? Esa es la función de la faringe que quiero que ustedes sepan, ¿bien? Y lo último que quiero que ustedes sepan con respecto a la faringe
es que la faringe se va a estar dividiendo en 3 porciones, ¿sí? Las porciones adquieren el nombre de que me está buchoneando con quién se relacionan, porque ¿se acuerdan que es un hemicilindro? Lo que quiere decir que toda la parte anterior de la faringe está básicamente abierta y dispuesta para conectarse con otras cosas. Entonces, esta primera parte que está acá arriba, ¿sí? Esto que ven ahí, hacia adelante, ¿con quién se conecta? Con la cavidad nasal, ¿sí? Esta parte que está acá se va a llamar buchonamente nasofaringe. ¿Bien? Nasofaringe es el nombre que quiero que tengamos nosotros. Sepan que en algunos libros o algún docente el día de mañana les puede decir que esta porción se llama rinofaringe. ¿Vieron que hay rinoplastías? La rinoplastia es una cirugía de la nariz, ¿sí? Entonces esta zona, ¿sí? O tengo una rinitis, que es una inflamación de esta zona. ¿Estamos? Está asociado ahí el nombre. Nasofaringe es como quiero que ustedes se lo acuerden por el momento, porque me interesa que sea fácil la asociación, ¿sí? Es la porción de la faringe que se comunica con la cavidad nasal, ¿sí? Nasofaringe. Ahora, acá abajo, ¿qué tenemos? La cavidad oral, ¿sí? Por acá abajo de la nariz está la boca del paciente. De vuelta, la boca forma parte del sistema digestivo, no forma parte del sistema respiratorio. Por más de que podamos respirar por la boca, no es parte del sistema respiratorio, es digestivo. Entonces, esta porción que tenemos acá, que sigue para acá abajo, está chiquitita, ¿cómo se puede llamar? Si la de arriba se comunicaba con la cavidad nasal y era nasofaringe, esta se comunica con la cavidad oral. ¿Cómo le podemos decir? Cavidad oral. ¿Oro? Orofaringe. Orofaringe. Orofaringe, orofaringe. Ahí estamos. Orofaringe. ¿Estamos? Y la última parte, ¿sí? Que tenemos es lo que vamos a llamar, con otro color, esta parte que tenemos acá abajo se conecta hacia adelante con la laringe. ¿Cómo le vamos a decir a esta parte de la faringe entonces? Cavidad nasal, Orofaringe. nasofaringe. Cavidad oral, orofaringe. Con la laringe, ¿cómo le podemos decir? Sabemos que tiene que terminar en faringe. Laringo. Laringo. ¿Y cómo termina? Fa. Laringofaringe. 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 Perfecto. Esta es la laringofaringe. Se llama con la tercera parte se llama. Ahí está. Laringofaringe. Y en algunos libros de vuelta le pueden decir a esta región, en vez de laringofaringe, hipofaringe. ¿Sí? Hipo porque es la parte que está más abajo. Laringofaringe. Laringofaringe es como quiero que ustedes sepan que es esta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan, chicos? Que la faringe es un hemicilindro musculofacial. ¿Bien? Que la función es una vía en común, tanto para el aire como para el alimento. Y que se separa en 3 porciones. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Cada una de estas porciones está conectada con algo hacia adelante, con la cavidad nasal. Se llama. Hacia acá con la cavidad oral. Y acá con quién, con esta que es la laringe. Se comunica. ¿Bien? Y en base a la porción con la que se comunica es que tenemos los diferentes nombres para esto. ¿Bien? Eso entonces, chicos, es lo que realmente me interesa que ustedes sepan con respecto a faringe. No me interesa que sepan los límites, ¿sí? No me interesa que sepan, ¿sí? Otra cosa más que esto. Es un hemicilindro musculofacial, está hecha entonces de músculos y las fascias que los envuelven.
es una vía en común para el aire y el alimento y tiene 3 porciones: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Estamos? Y que las puedan ubicar, que están en relación con quién: la nasofaringe con la cavidad nasal, la orofaringe con la cavidad oral y la laringofaringe con la laringe, ¿sí? Cada una se comunica con algo. Daniel me pregunta si es un error común el tema de eso. Sí, amor, no es un error en realidad, ¿sí? Porque uno cuando lo hace, lo de la sonda nasogástrica, no estás viendo, no hay forma de que vos puedas verificar en el momento que estás poniendo la sonda que estás realmente en vía digestiva y no en vía respiratoria, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene que colocar la sonda en pacientes que están inconscientes, ¿vieron? Que no tienen capacidad de responder, no son responsivos. Entonces, la única forma de verificarlo bien, en realidad no es la única forma, uno puede verificarlo con jeringa y ver con aire si está llegando o no, pero generalmente muy poca gente lo hace de esa manera. Se le pide al radiólogo que saque una radiografía de tórax, ¿sí? Y que confirme la colocación de la sonda. Cuando viene esa confirmación, recién ahí se inicia la alimentación, ¿sí? Lo que yo les Profe. digo es, tengan en cuenta ustedes el tema de que siempre alguien haya chequeado, ya sea por un método o por el otro, que alguien le esté dando el aval de que realmente esto sí está en el estómago y no está en vía respiratoria. ¿Estamos? Profe, Sí. bueno, a mí cuando yo tuve ¿cómo es esto? Una pancreatitis, me pusieron la sonda nasogástrica. Sí. La enfermera que me puso me dijo, cuando me iba poniendo la sonda, me dijo, anda tragando. Sí, a ver si le podemos Que dar un vaya vasito de haciendo agua, tragá. y traga, y ahí ella iba metiendo Claro, pero y en yo tu caso, ayudaba haciendo tragar eso. vos estabas Estaba consciente. consciente, sí. Claro, Sí. uno le dice al paciente, pero incluso en tu caso, uno la puede estar colocando, vos podés pensar que el paciente traga, está, y después te viene la radiografía y ves que la tiene toda enrollada en la parte anterior de acá de la faringe, todavía ni llegó a ninguna parte, ¿sí? Por eso siempre hay que verificarlo. Y lo que les decía con el tema de la jeringa es que si yo la coloco en el estómago, puedo tener retorno de los jugos gástricos y saber que estoy en estómago, ¿estamos? Pero a veces no se hace de esa manera y se pide siempre que se haga la radiografía, sobre todo si lo que se le pone al paciente es una sonda, la K108, ¿estamos? Vos me preguntan acá, la parte verde sería el esófago. Sí, amor. Todo lo que es ven en verde no pertenece al sistema digestivo, al sistema respiratorio. Estamos, esperen que se los voy a poner acá por las dudas. Entonces, esto que está acá, y esto en mayúscula, no pertenece a respiratorio. ¿Sí? Este que está acá me estaría queriendo a representar, obviamente, ¿a quién? Al esófago. Profe, buenas noches. Buenas. Una vuelta en la guardia entró una paciente que creo que lo conté, había entrado mal intubada, que le habían mandado aire o sea, al estómago y no a los pulmones. Sí. Y la chica, bueno, había entrado pasada en clonazepam y unas par de pastillas y ya entraba, no respiraba. Y la chica, bueno, había entrado muerta, digamos, porque la habían intubado en ambulancia, pero se pasaron de lugar, digamos. En vez de entrar En la de hacer el desvío en laringe la laringe, fueron para el pasó estómago. directamente al estómago. Exactamente. Y sí, Y pero la chica, bueno, sí, lamentablemente son errores que pasan, ¿sí? Porque de vuelta, yo lo que quiero que ustedes entiendan es el fundamento de cuando uno realmente conoce lo que está haciendo, sabe a qué le podemos pifiar o a qué tenemos que tener cuidado, ¿sí?
Entonces, todo lo que sea esta vía, ya sea que estamos intubando o estamos colocando una sonda, ¿sí? Es algo que tenemos que chequear. En el tema de la intubación es más difícil que tengas esos errores porque uno cuando tiene el laringoscopio, el endoscopio para intubar, estás viendo, ¿sí?, lo que estás haciendo. Hay que ver la situación, si lo estaban viniendo en una ambulancia y qué es lo que pasó para que realmente cometieran ese error y no se hayan dado cuenta de dónde estaban colocando el tubo endotraqueal. Sí, fíjense, se llama Sí, endotraqueal, tiene que venían estar en a donde, en la ambulancia, tráquea. claro. No, esta chica venían en ambulancia, la médica en ambulancia lo había intubado o intentado Sí. intubar y cuando ingresó en la guardia, no, o sea, quisieron cambiar y darle, pero ya era tarde, No, y además ya había pasado. no es fácil intubar tampoco, chicos, ¿sí? Hay médicos que pasan toda una vida y no tienen que intubar más que en las prácticas, ¿sí? Incluso cuando uno está practicando en cirugía, ¿sí? Hay ciertas operaciones cuando uno tiene que intubar al paciente, se chequea por radioscopía, que hayan puesto bien el tubo. O te ayudan con radioscopía. ¿Qué es radioscopía? Es cuando vos estás viendo la imagen radiológica del paciente en tiempo real. ¿Estamos? Entonces estás viendo una radiografía que se mueve. Entonces vos estás viendo todo lo que sea radiopaco, o sea que no es tejido blando, vos podés ver tu tubo, podés ver el endoscopio y ver los bronquios del paciente y chequeas realmente que esté donde quieres estar. ¿Sí? Generalmente intubamos hacia el lado derecho, si es necesario colocar ahí el tubo. Entonces no es un proceso fácil y cotidiano de todos los días. Lo de la sonda nasogástrica sí es un proceso que es muy común en la mayoría de los pacientes y que sobre eso sí ustedes tienen como enfermeros directa relación al momento de iniciar la alimentación, ¿sí? Por eso les digo, tengan en cuenta estas cosas de chequearlo o verificarlo, porque después no es, el médico le puso mal la sonda, es vos abriste el alimento cuando no tenías el ok para hacerlo. ¿Estamos? Por eso es que presten atención y a mí me interesa que ustedes tengan el fundamento. ¿Por qué tengo que chequear esto? Porque yo sé que esto pasa por la faringe. Y la faringe yo lo estudié y sé que es una vía en común para el alimento y para el aire. Entonces, de igual manera que podía haber estado esto llegado hacia la laringe y vía respiratoria, puede estar ahora en el estómago. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces esto con respecto a lo que es la faringe, chicos? Esto realmente es lo que me interesa. ¿Estamos? Que sepan bien qué es la faringe. Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Denme acá a ver si tengo, ponerle vueltas el power. Bien, ahí fíjense que en el power acá lo tienen separado. Tienen nasofaringe, orofaringe, y acá está puesto, ¿sí? Lo que les decía recién, las diferentes formas de verlo, ¿sí? Esto, de vuelta, no me interesa, chicos, no les voy a tomar esto. Tienen puesto separado bien cuáles son los límites y las relaciones de cada una de estas partecitas, ¿sí? Para que les quede completamente. ¿Cuál es la que tiene función digestiva acá? La orofaringe, ¿sí? Esa es la que recibe la porción, ¿sí?, de lo que es el alimento. Ahora, después llegamos acá a lo que es la laringe. Esperen que para la laringe quiero abrirles de vuelta el atlas de anatomía. Les voy a compartir acá. Y voy a respiratorio y exámenes. Y acá estamos. Esta que está acá, chicos, así como la ven, es la laringe, ¿sí? Lo que ven en celestito, este que está acá es el hueso hioides, ¿bien? Pero el resto de lo que están viendo, esta, es la laringe, ¿sí? Lo que quiero que ustedes se den cuenta de acá, ven que ¿es músculo esto que están viendo? ¿Está representado como músculo? ¿No son como tipo cartílagos, profesor? Son cartílagos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La faringe, que era la que vimos recién, está protegida por el cráneo, básicamente, ¿sí? Entonces no necesita, puede ser músculo sin ningún problema. Ahora, esta porción, lo que es la laringe con L, ¿sí? Recuerden que para saber si es faringe o laringe, es en el orden alfabético. Primero la faringe, después la laringe. Primero la F, después la L. Si hablamos de la laringe, la encontramos a nivel del cuello, ¿sí? El cuello es una región móvil de su cuerpo. ¿Pueden mover el cuello bastante?
Sí. 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 Entonces, imagínense un mal movimiento del cuello y que si esto está comunicando con la vía respiratoria, se bloquea, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido que pase eso para el cuerpo? No. El cuerpo está diseñado para mantenernos con vida. Por otra parte, ¿podría ser de hueso completa toda la laringe? La respuesta es que no, porque sería algo completamente rígido que tenemos en la región del cuerpo, del cuello, que también es móvil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la laringe, ¿de qué está hecha? Está hecha exclusivamente de cartílagos. Cartílagos, ¿bien? Y esto que tenemos acá que ven como fibras, que son membranas, son ligamentos que los unen. ¿Bien? ¿Qué cartílagos tenemos? Son 3. Cartílagos, ¿sí? 3 grandes, que son los impares, que son la epiglotis, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo. Y tenemos en la parte de atrás cartílagos pequeños, que son estos que están viendo acá arriba. ¿Ven que son chiquititos? Miren, estos 2 grandes y estos son más chiquititos todavía. Entonces, cuando hablamos de la laringe es un órgano completamente cartilaginoso. Está hecha de fibrocartílago. ¿Sí? Entonces, borremos esto de acá. Y tenemos ahora a la laringe. Si hablamos de la laringe, entonces, ¿qué vamos a decir? La laringe Hecho de cartílago. es un órgano ¿El cartílago cómo se llaman? Ahí te los pongo, amor. Fibrocartilaginoso. Cartilaginoso. ¿Sí? Fibrocartilaginoso, excelente, porque ese es el tipo de cartílago que estamos, ¿sí? Cartilaginoso, fibrocartílago. Oh, termina mal. ¿No termina más? ¿Dijiste? ¿Me escuché bien o no? Sí. Ok. Si querés te puedes desconectar, no hay problema. Entonces, la laringe es un órgano cartilaginoso. ¿Bien? ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones van a ser 2 que son importantes. Tenemos, por un lado, va a proteger la vía aérea. Sobre todo, protege la vía aérea al momento de la deglución. ¿Qué es la deglución, chicos? Cuando tragan. ¿Sí? Porque de vuelta, esto viene conectado con lo que va a ser la faringe. Entonces también sabe la laringe que puede venir un bolo alimenticio. ¿Sí? Y no está bueno por ningún punto de vista que llegue alimento hacia la vía respiratoria. Entonces, la laringe lo que hace es cierra la entrada hacia la vía respiratoria en el momento de la deglución. ¿Sí? Por eso decimos que protege la vía aérea al momento de la deglución. Y la otra función que tienen es que en ella... Deglución sería entonces la forma de decir tragar. Exactamente. Cuando el paciente Ok, traga eso. es la La deglución deglución. es tragar. ¿Sí? Y la otra función decimos que en ella se encuentra el aparato de fonación de la voz. El aparato de fonación de la voz se llama glotis. Y gracias a la laringe, entonces, es que podemos hablar. En la glotis tenemos a quienes, a las cuerdas vocales. Y de esa manera uno puede emitir sonido y gracias al sonido, ¿sí? Ustedes pueden estar escuchándome dar esta clase que no termina más, ¿sí? Podemos que estar hasta las 9, sobre lo que es el sistema respiratorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la función que cumple la laringe? Protege la vía aérea durante la deglución, que es el momento en que el paciente traga, y en ella tenemos el aparato de fonación de la voz que se llama glotis. ¿Bien? Y hace un Que rato tiene las cuerdas vocales, ¿no? Exactamente. Y hace un rato me preguntaron, ¿sí? Que es un órgano cartilaginoso, ¿cuáles serán esos cartílagos? ¿Sí? Y cartílagos vamos a tener 3 cartílagos que van a ser grandes e impares. Grandes e impares.
tenemos uno de cada uno de estos. Esos 3 cartílagos grandes e impares se van a llamar epiglótico, tiroideo y cricoideo. Y es más, el cartílago tiroideo es la famosa nuez de Adán en los hombres, que ustedes ven en la parte de adelante del cuello que protruye algo. Ese es el cartílago tiroideo, ¿sí? En los hombres es mucho más agudo el ángulo que hace este cartílago, por eso lo ven que se nota en la piel. En las mujeres es más ancho, por eso no protruye, ¿sí? Y después tenemos 3 cartílagos pequeños, pares y posteriores, o sea, estos tenemos 2 de cada uno, que van a ser los cartílagos aritenoideos, corniculados y cuneiformes. ¿Sí? Ahí tienen por completo entonces cuáles son los cartílagos que tiene la laringe. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que ustedes sepan con respecto a la laringe. ¿Sí? Y por último, para que les quede completo, la laringe lo que hace es lo siguiente. Conecta a la faringe con la tráquea. Esas son las 2 relaciones. ¿Dónde encuentro a la laringe? En el cuello, entre la tráquea y la faringe. ¿Sí? Es el punto en común. Cuando ustedes tienen ahora, ¿sí?, el tema de un edema de glotis, ¿sí?, lo que están viendo es que se está edematizando la zona alrededor de este justamente aparato de fonación de la voz. ¿Sí? Miren acá. Esto que están viendo acá es la glotis, que les decía. ¿Sí? Esto es aparato respiratorio. ¿Sí? Es esta zona cartilaginosa recubierta por tejido blando. Y lo que están viendo acá es la progresión de un paciente que está teniendo un edema de glotis. ¿Qué es un edema? Es la inflamación de los tejidos blandos. ¿Bien? Y lo que pasa con eso es que si se inflama todo esto, justamente en esta parte, se cierra por completo, ¿qué cosa? La entrada a la tráquea. Por lo tanto, el paciente deja de recibir aire y esto constituye una emergencia médica. ¿Sí? El paciente deja de respirar y lo tenemos que tratar o con medicación, y en algunos casos haciendo una traqueostomía de emergencia. ¿Estamos? Lili, tu micrófono, por favor, si puedo interferir con lo que habla la profe. ¿Se entendió entonces esto con respecto a la laringe? Me interesa que sepan, es un órgano cartilaginoso formado por 9 cartílagos en total. Tiene como funciones proteger la vía aérea en el momento de la deglución, o sea, cuando el paciente traga. En ella encontramos a la glotis, que es el aparato de fonación. Ahí están las cuerdas vocales. Conecta a la faringe con la tráquea. Esto que tienen acá es lo que a mí me interesa que ustedes sepan con respecto a lo que es la laringe. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profesora, disculpe, acerca del cartílago dijo que eran 9. Sí, amor, porque los cartílagos grandes son impares. Vos tenés uno de cada uno. Y los cartílagos que son los pequeños tenés 2 de cada uno. Entonces, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 en total. Listo, gracias, profe. ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Cuando dijo edema, inflamación, ahí me perdí. El No escuché edema bien. es la inflamación de los tejidos blandos. ¿Sí? Se empieza a acumular líquido en el intersticio y eso hace que aumente el tamaño de los tejidos blandos. ¿Sí? En este caso Ok, es gracias. un edema de glotis porque te está pasando eso donde, específicamente en esta región de la laringe que es la glotis. ¿Estamos? Bueno, gracias. Bien, chicos. Profe,
Sí, Perdón, yo pregunto, porque me perdí en la parte donde están las partes de los cartílagos pequeños y pares. sí. Está en la parte posterior. Mira esto. dame un Eso segundo. estaría adentro. Mira, amor. Esto que estás viendo acá es la laringe, una vista anterior, ¿sí? Anteriormente, ¿qué ves? 3 cartílagos grandes. Este que está acá arriba, ese es el cartílago epiglótico. Este que está acá es el cartílago tiroideo. Y este es el cricoides que te hablaba. Si yo a la laringe la doy vuelta, ahí veo a estos que son pares, son posteriores y son pequeños. Este se llama aritenoides. El que está arriba del aritenoides, que está acá, es corniculado. Y acá en esta imagen falta uno más que tiene una formita de palito que se llaman cuneiformes, ¿sí? Entonces, los grandes son impares y anteriores, epiglótico, tiroides y cricoides. Y los pequeños son posteriores y pares, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Ok, ahora sí entendí, profe, gracias. ¿Estamos? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bien, cerramos acá la clase entonces de biología. El próximo viernes arrancamos desde tráquea, ¿sí? Vemos todo lo que es tráquea, volvemos a nombrar el árbol bronquial para que no nos colguemos con eso que habíamos dicho en la clase de hoy, y terminamos viendo pulmones. ¿Estamos? Así terminamos aparato respiratorio. ¿Bien? Les cierro este Zoom y les mando otro link, así no me quedan mezcladas las clases de biología con primeros auxilios y les puedo pasar Profe, por separado. pregunta, Sí, amor, ¿la decime. próxima clase también va a ser virtual? No, la clase que viene es presencial. Hoy sí o sí tuve un tema de una entrevista por Madre Deus y no pude ir, no llegaba para darles clase presencial. Pero el viernes que viene es 100% en el salón de clases. Listo, gracias. ¿Estamos? Bien, chicos, cierro Zoom y ya les mando entonces el link para empezar con primeros auxilios.